Buenas tardes, queridos amigos de Ecovivencia. El día de hoy estamos una vez más en su programa Esto es Importante con el doctor Federico Anse, la doctora Sara González y también ahora estamos acompañados con la doctora Sonia. Muy bien, como bien sabemos, es de suma importancia el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud y de nuestro cuerpo físico. Hoy analizaremos de esta manera el cuidado dental o oral que se puede relacionar con otras enfermedades que se manifiestan en él. Es así que el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre el tema de la salud oral y también la salud dental. Se dice que lo que pasa en la boca tiene efectos considerables en el cuerpo. Y como bien sabemos, la salud dental es una parte esencial de su bienestar general. Doctor Federico, ¿cómo los resultados de comida que quedan en la cavidad bucal pueden afectar el organismo? ¿Cómo es que los residuos afectan? Los residuos que quedan en la boca y que la persona no ha tenido el cuidado de hacer un buen aseo dental, no solo dental, ¿no? La cavidad oral, pueden fermentar, pueden crear lo que se llama la placa bacteriana que se adhiere a los dientes y puede crear un sinnúmero de microorganismos que la persona sin darse cuenta los está ingiriendo y por medio de la saliva pasan al resto del organismo. Uno dirá, pero va a ir solo al estómago, que todo lo que va al estómago finalmente termina en la sangre, aunque sean residuos pequeños o cualquier tipo de tóxico, que puede ser metales pesados o pueden ser bacterias, virus, hongos, todo lo que hemos estado hablando en los programas anteriores, que pueden llegar a deteriorar la salud. Entre esas afecciones, por un mal aseo bucal, pueden haber alteraciones cardiovasculares, endocarditis, pueden haber problemas reumáticos, pueden haber problemas de lesiones musculares que se ha dado mucho, sobre todo en deportistas, que alguien investigó por qué ciertos deportistas se desgarraban los músculos muy seguido y que encontraron que su boca, o sea, sus piezas dentales estaban llenas de caries. Entonces esto de la salud, como decía la pregunta, afecta no solamente a la boca, a la salud oral, digamos, sino a la salud de todo el organismo, por lo tanto hay que darle la importancia que se merece. Muy bien. Y doctora Sonia, ¿es verdad que por una mala higiene oral se puede provocar enfermedades como la cardiopatía o endocarditis bacteriana? Efectivamente, una mala higiene dental lleva a otro tipo de enfermedades, ¿ya? Como decía el doctor, lo que se acumula en la boca, que comúnmente se conoce como sarro, es un reservorio tanto de bacterias como de virus o parásitos, hongos, que migran a diferentes partes del organismo, diferentes órganos. En este caso estamos hablando del corazón. Entonces puede dar lugar a las cardiopatías o la endocarditis, que es una inflamación o infección de las paredes internas de las cámaras y paredes del corazón, ¿ya? Pero no solamente es esto, hay otro tipo de enfermedades que son producto de una mala higiene bucodental. Podemos citar, como había dicho ya, el sarro, que se acumula alrededor de los dientes diariamente. Tenemos la gingivitis, la periodontitis, la halitosis, que es el mal aliento, que es muy común en la gente. También tenemos las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares, diabetes, y actualmente se ha visto también que puede producir una demencia senil prematura y también ciertos tipos de ceguera, por lo cual es sumamente importante hacer hincapié en la salud buco-oral. Wow, muy interesante, doctora Sara, este dato. Doctora Sonia, perdón. Doctora Sara, ¿es común escuchar que la mala higiene y una muela mal curada puede provocar cáncer en distintas zonas del cuerpo, como el cáncer cerebral, el cuello, cáncer de seno, cánceres estomacales, pancreáticos? ¿Y de qué maneras estos tienen relación? Un cáncer como tal, no. ¿Por qué? Porque para tener cáncer se remiten a otros factores. En esos vamos a tener el factor genético, ¿no? Entonces, si tenemos un factor genético y
otras situaciones más como, no sé, la contaminación, otras cosas más. No es que si vas a tener una carie o una infección en la zona bucal, en la zona de la boca, vayas a tener cáncer. No está relacionado ni tampoco está confirmado, ¿no? El cáncer se produce por una sobreproducción de células y lo que tenemos en la boca, por ejemplo, los abscesos, ¿no? Son infecciones y no tienen nada que ver con el cáncer. Gracias, doctora, por sacarnos esta duda. Y para el doctor Federico, la demencia senil de aparición temprana y algunos tipos de ceguera puede ser a raíz de una mala higiene oral. Sí, últimamente se han hecho estudios y se ha relacionado con una demencia senil, que a veces no es tan senil, pero senil viene de la palabra envejecimiento, de gente mayor que ha pasado los 60, los 70 o más años, pero en los estudios que se han hecho se ha visto que cierto tipo de demencia senil está relacionada porque la persona durante toda su vida ha estado tragando, vamos a decir, un tipo de infección que se produce en la boca, ya sea en el sarro o en la gingivitis, que es también una inflamación producida por infección de bacterias, y otro tipo de infecciones en la piel. Ahora, se hablaba del cáncer y efectivamente no hay ningún estudio que diga porque no te has lavado los dientes vas a tener cáncer, pero sí una persona que tiene cáncer, que tiene por otra razón que puede ser genética, vamos a poner, y que aparte de eso, esa persona no ayuda con un buen aseo, no solamente de bucal, sino de todo el organismo, de todo el cuerpo, por dentro y por fuera, obviamente que al no tener un buen aseo bucal y al estar con caries o con otro tipo de infecciones, eso puede empeorar el cáncer, ¿no? Sobre todo el cáncer que está cercano a la cavidad bucal, a la garganta y en cualquier parte del cuerpo, porque todo esto, como hemos dicho al principio, pasa a la sangre y la sangre lleva a todos los lugares del cuerpo cualquier tipo de toxicidad, que puede ser orgánica o inorgánica. Cuando hablo de orgánica estoy hablando de los microorganismos, de los gérmenes patógenos, y cuando hablo de inorgánica estoy hablando de metales, sobre todo los metales pesados. Entonces hay que tener muy en cuenta de que la boca es la entrada principal o única, diríamos, de la alimentación. Bueno, la nariz es también entrada de un nutriente súper importante que es el oxígeno. Pero ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando de qué enfermedades se pueden producir por un mal aseo o con directamente ningún tipo de aseo de la boca. Y es decíamos, la puerta principal de entrada, la única puerta de entrada de nuestros alimentos. O sea que nuestros alimentos, aunque estén muy bien conservados, libres de gérmenes y todo, se contamina el alimento al estar en contacto con la infección que hay en la cavidad bucal, y eso va a pasar al estómago y, como hemos dicho, eso pasa después a todo el organismo. Wow. Doctora Sara, la higiene bucal inadecuada lleva a la acumulación de la placa bacteriana y, como bien sabemos, eso también ocasiona inflamaciones y sangrados en la boca. Si el paciente supura permanentemente y consume pus sin darse cuenta, ¿qué tipo de reacción esto ocasiona? Bueno, en sí la pus, que es un acúmulo de bacterias, de células, y como dice el doctor, también puede tener metales pesados o igual restos de comida que ya están fermentados, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros consumimos ese sarro, que debería ser en exceso, que nos hace daño, no es que te comes una amiguita, como una miga de pan, ¿no? Y te va a hacer algo, ¿no? Puede causar diarreas, vómitos, náuseas, pero más allá de eso, no. En sí, el sarro lo que va a hacer al estar alrededor de los dientes es ir carcomiendo el tejido blando, es decir, las encías, ¿ya? Entonces, lo que va a causar que si quitamos el sarro, vamos a ver expuesta la raíz, ¿ya? Si el sarro es muy avanzado, vamos a ver expuesta la raíz probablemente ya esté con una carie. Dentro de la carie, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una segregación de líquidos, ¿no? Por la ingesta, por la saliva, o puede ser igual incluso el mismo plasma de
de las encías, el mismo plasma va a drenar hacia esa zona. ¿Y qué va a causar? Va a causar un absceso, ¿no? Ese absceso es una infección que puede pasar a sangre, causar una infección en sangre o tal vez incluso pasar directamente al cerebro, ¿no? Wow, entonces es posible que pase al cerebro. Sí. Ya. Doctora Sonia, otra pregunta muy importante igual que se hace es si las enfermedades bucales pueden tener mayor relación a un riesgo mayor de infecciones respiratorias como la neumonía. Efectivamente, al igual que las enfermedades cardiovasculares, también ocurre con los pulmones. La placa bacteriana puede, o sea, las bacterias de la placa pueden migrar hacia los pulmones, producir ya sea la neumonía o la bronquitis, que son las más frecuentes. Por eso es importante ver algunos aspectos. Por ejemplo, en el asma bronquial se usan inhaladores que pueden causar una sequedad en la boca que da lugar a infecciones por hongos. Entonces, bien importante mantener la boca bien hidratada. La saliva produce enzimas que contrarrestan los ácidos que producen las bacterias, ¿ya? Por eso tenemos que mantener siempre la boca hidratada y lo más importante es la higiene bucal. Por lo menos lavarse los dientes 2 veces al día disminuye en un 9% el riesgo de ocasionar este tipo de enfermedades. Y una visita regular mínimo de 1 vez al año también reduce casi en un 20% el riesgo de ocasionar estas enfermedades. Visita a un odontólogo. A un odontólogo, perdón, esa es la palabra, al profesional dentista, ¿ya? Que normalmente nos causa terror. No sé por qué, solo la palabra decir tengo que ir al dentista, nos queremos morir de susto. Y es por eso que es importante, bueno, esa es otra pregunta posterior, pero importantísimo el saber que depende de nosotros, que es nuestra responsabilidad, la salud bucoral, para evitar otro tipo de enfermedades. Wow, realmente es de suma importancia el cuidado de nuestra salud bucal y dental. Así es. Sí. Doctor Federico, ¿la dentadura postiza puede provocar un mal aliento, inflamación de encías o algún otro inconveniente en nuestra salud? El cuidado que se debe tener con la boca es cuando uno tiene una corona, cuando uno tiene una placa, cuando uno tiene brackets. O sea, no hay diferencia. La diferencia es tal vez en la forma de realizar el aseo, ¿no? La forma del cepillado, generalmente la gente se cepilla de manera lateral, o sea, digamos de derecha a izquierda a derecha, y no es lo más correcto. Se puede hacer, pero las cerdas dentales no se introducen en medio de dos piezas dentales, ¿no? Lo correcto es hacerlo de arriba abajo y de abajo arriba. Y no solamente en la parte que se ve, en la parte de adelante, sino por detrás también. Ahora, ¿cuánto rato? Pregunta la gente, porque hay personas que agarran una pasta dental, van al dentífrico, hacen espuma, no llegan ni, diría, a 30 segundos, vamos a decir exageradamente 1 minuto, y creen que han hecho el gran aseo de su boca. No es tan importante el uso de la pasta dental, lo que es importante es el cepillado. Son, digamos, 2 tipos de aplicar el aseo dental, en este caso. Uno es mecánico, el otro es químico. El mecánico es la acción de las cerdas de un buen cepillo que no sea muy grande, ni muy pequeño, ni muy duro, ni muy blando, pero por lo menos cepillarse mínimamente, dicen todos los odontólogos, 3 minutos. Mejor si son 4 y mejor aún si son 5, sin necesidad de utilizar ninguna pasta dental. Ahora, si se puede utilizar algún antiséptico que ayude de alguna manera a eliminar algún germen que pueda quedar en la boca, lo mejor es, nosotros tenemos un preparado que es un derivado del Diox, que ya mucha gente conoce, que lo tenemos en presentación de spray. Yo utilizo eso hace años, he dejado de utilizar la pasta dental, porque como decía, la parte de aseo química, me estoy refiriendo a las pastas, a muchos tipos de antisépticos de la boca que tienen sustancias de pronto dañinas. Mucha gente utiliza, por ejemplo, el agua oxigenada, que es un gran antiséptico, pero es un antiséptico que destruye también la flora oral. Ahora ya hemos dicho que no se llama flora, ni flora bacteriana del estómago, ni flora intestinal, se llama microbiota, o sea que en la boca, lo que antes decíamos, la flora oral,
es la microbiota oral, que son millones de bacterias benéficas, que también, como la saliva, nos ayuda a proteger, a evitar la acidez, a mantener más o menos un pH neutro, que sea un pH 7. De la misma manera, la persona que utiliza agua oxigenada, que alguna vez pueden utilizar, pero no, porque les han dicho que va a blanquear la dentadura, y es verdad que el agua oxigenada blanquea, pero blanquea a costa de ¿qué? De destruir la microbiota de la boca y de destruir los tejidos también, porque el agua oxigenada es muy fuerte. Entonces, si utilizan una vez a la semana sería lo máximo que deberían utilizar, y lo mismo ocurre si la gente utiliza el bicarbonato de sodio, que también es muy bueno. Hay gente que mezcla ambas cosas. Como digo, si es una vez a la semana o una vez cada 10 días, no les va a producir mayor daño, ¿no? Pero hay gente que por blanquear su dentadura, por pensar que están limpiando mejor sus piezas dentales, utilizan a diario, y eso a la larga hace que se desgaste el esmalte de los dientes y que se puede llegar a la dentina, y al final, en vez de hacer un beneficio a nuestras piezas dentales, lo que estamos haciendo es destruyendo lo que le protege. Oh, muy interesante eso, doctor, porque también muchas veces en internet salen cada información para blanquear rápido, ¿no?, la dentadura. Doctora Sonia, ¿desde qué edad es importante tener un buen cuidado dental? Esa es una excelente pregunta, porque realmente necesitamos saber que es importantísimo el cuidado de nuestra higiene bucal, y eso empieza desde bebé, desde que son recién nacidos. Es importante, después de darles el biberón, cuando ya están empezando con biberón, limpiarles la boquita con un paño húmedo por lo menos 2 veces al día, ¿ya? Y es otra cosa que es sumamente importante, es aprender a no darles líquidos azucarados. Tenemos muy mala costumbre las mamás, que la leche, cuando ya usamos fórmula, ¿no?, o leche de vaca, les va a gustar si le ponemos un poquito de azúcar, o le ponemos chicolac o todio, lo que sea. Qué pésima costumbre, porque los niños no tienen necesidad, y mientras no prueban nunca van a necesitar, pero nosotros, por sentirnos mejor, les damos. ¿Qué estamos ocasionando? Leche azucarada, que después, claro, azúcar en su boca, que después no se limpia, entonces ya estamos iniciando una mala salud bucal. Entonces, cuando les damos leche o biberón, es importante a la hora de acostarse solamente darles agua o limpiarles la boquita. Por otro lado, es importante empezar el cepillado de los dientecitos cuando le empieza a salir la primera muelita o dientecito de leche, que es alrededor de los 5 meses. En esa etapa ya se debe usar un cepillito suave, que el niño entienda que es parte de la rutina diaria. Y cuando hay más dientecitos, ya empezar a usar, bueno, a los 2 o 3 añitos, cuando ya hay más dientes, usar ya un poquito de pasta dental, ¿no? Y enseñarles a los niños en familia, delante del espejo, para que vean que es parte de la rutina familiar, que sepan que eso ya no es algo extra, que es común, diario, cepillarse. Y enseñarles también la forma, como decía el doctor, no solamente de una manera, enseñarles la forma correcta y el tiempo correcto. Hoy por hoy para los niños hay cepillitos diferentes colores, formas, figuras de héroes, etc. Y también hay como unos cronómetros en forma de reloj de arena que dura entre 3 minutos aproximadamente, que sería el tiempo ideal para los niños, que ese tiempo tienen que hacer, pero de forma correctísima, ¿ya? Que sea parte del hábito diario, que nunca se les pierda, porque lamentablemente cuando no se ha empezado desde niños, hay personas que no consideran importante. Y es con lo que termino, es muy importante que los niños mantengan dientes y encías totalmente sanas, porque cuando hay un diente dañado o cuando hay una deficiencia en el crecimiento o desarrollo de los dientecitos, pueden haber problemas como una mala digestión, puede haber lesiones, llagas o infecciones dolorosas y muy peligrosas. Puede haber deficiencia en el desarrollo del lenguaje, deficiencia en el desarrollo ya sea del rostro o de la mandíbula, baja autoestima y una mala mordida. Por eso es sumamente importante enseñar desde recién nacidos que la higiene bucal es lo más importante. Muy bien, muchas gracias, doctora, por esta respuesta. Y doctora Sara,
Es importante formar buenos hábitos alimenticios y la higiene desde una edad temprana. Sí, como decía la doctora Sonia, hay que aprender, hay que tener una rutina de limpieza de los dientes, ¿no? Ahora, muchas personas hablan sobre los dulces y todo eso que les hace daño. Ahora, ¿por qué les hace daño? Lo que tenemos en la boca son bacterias. ¿Y de qué se alimentan estas bacterias? Es de los restos alimenticios. ¿Y qué es lo que más buscan para consumir? Son los azúcares. Ahora, lo que carea los dientes no es que la bacteria se está comiendo el diente, ¿no? Son los residuos que la bacteria deja o los desechos que la bacteria deja después de comer. Entonces, esos residuos son ácidos, es por eso que igual la saliva tiene un pH que es relativamente neutro para poder neutralizar todas esas sustancias ácidas, ¿no? Y que evitar el daño al esmalte. Entonces, a los niños sí o sí hay que decirles que no consuman azúcar, o sea, o sea, si va a ser así que van a consumir, que sea ocasionalmente, ¿no? También hay que tener cuidado con el hecho de lavar los dientes ni bien terminemos de comer. ¿Por qué? Después de que nosotros comemos, al momento de la digestión se producen líquidos ácidos para poder deglutir mejor la comida, ¿no? Entonces, si nosotros nos cepillamos en ese instante, vamos a dañar también el esmalte. Y en cuanto al uso del bicarbonato, como hablaba el doctor, es cierto que no se recomienda el bicarbonato de uso directo, ¿no? O sea, que le pongan una pasta de bicarbonato al cepillo y se cepillen con eso, ¿no? Es cierto que no se recomienda eso, pero sí podemos usarlo como funciona la saliva, ¿no? ¿Ve? Como una solución. Entonces podemos mezclar un poco de bicarbonato con agua para crear una solución alcalina y poder neutralizar, como les decía, esos ácidos que producen las bacterias. Muchas gracias, doctora Sara. Y doctor Federico, ¿qué otras recomendaciones podría darnos respecto a los hábitos alimenticios y la salud de la higiene bucal? Tal vez lo más importante de todo son, decimos, hábitos alimenticios, porque si nos ponemos a pensar, ¿quién inventó y desde cuándo existe el cepillo de dientes? ¿Y cómo vivía la gente antes sin el famoso cepillo de dientes? Y ni siquiera pensar en un dentífrico, en una pasta dental o en carbonato o en agua oxigenada. Entonces, quiere decir que la gente de antes comía diferente. Lo que ha pasado es, algo que dice mi esposa, por ejemplo, que las mamás, bueno, es un hábito que se está perdiendo, pero que yo recuerdo cuando yo era chico, tenía que tener azúcar, si no, no tomabas, ¿no? Y no solamente azúcar, sino que estos productos comerciales que se venden muchísimo porque hacen una propaganda tremenda, vamos a poner nombres, ¿no? No tenemos por qué ocultar, Checolac, Toddy, todos esos dicen que tiene chocolate. El chocolate es muy sano, pero el chocolate tiene que tener un 80-90% de cacao y ese chocolate ningún niño lo va a probar porque no tiene ningún sabor. Pero si quiere alguien darle chocolate a su niño, enséñele a comer un chocolate que sea casi puro chocolate, ¿no? Si el chocolate viene en polvo, es dulce, ¿cuánto de chocolate tiene? 10%, 20% para darle simplemente el sabor. Y lo mismo ocurre con los elementos de aseo de la boca, como los dentífricos, que son dulces. No sabemos qué tipo de edulcorante le ponen, que son de colores atractivos, a veces tienen 2 o 3 colores. No sabemos qué tipo de colorantes le ponen, que no sabemos qué tipo de acidez o alcalinidad tienen. Entonces, un dentista que me pareció muy sabio dijo, si las mamás se acostumbraran a hacerles el aseo, como dijo Sonia, con un pañito después de que toman su leche con aceite de coco, sería el mejor aseo. Y si el niño se acostumbra a ese sabor del aceite de coco, aunque lo haga pasar, porque ¿qué pasa? Uno dice, con un poquito de pasta dental. El niño no sabe si lo tiene que tragar o lo tiene que escupir, lo traga. Casi siempre el 80 o 90% de esa pasta dental la va a tragar. Y algunas tienen flúor y dicen el flúor es bueno. Sí, muchos dentistas recomiendan el flúor para evitar las caries. Es verdad que puede evitar las caries, pero ¿cómo garantizamos de que el niño o la persona adulta incluso no trague una parte de ese flúor? Y se ha visto que el flúor también afecta a la microbiota. Entonces, por hacer una cosa buena, de pronto
la modernidad y los avances científicos, en vez de mejorar lo que antes se hacía, ¿qué se hacía antes? Se enjuagaban con agua y trataban su cuerpo porque tomaban bastante líquido, porque la saliva tiene una función que si nos ponemos a hablar de la saliva podemos hablar horas, no es solamente un lubricante para que pasen los alimentos, sino que la saliva de noche, vamos a poner, una persona que está deshidratada no produce saliva, al estar seca la boca, ese es el mejor caldo de cultivo, no es un caldo de cultivo, pero es un ambiente muy favorable para las bacterias, para los hongos, incluso puede ser para los virus. Entonces la alimentación es sumamente importante. ¿Por qué no utiliza la gente del campo o en los países asiáticos? No hay casi esta costumbre que debemos tener. En nuestro medio sí o sí, no solo 2 veces al día, yo diría 3 veces al día, porque la placa bacteriana se puede formar, eso me dijo una dentista que era muy, muy estudiosa, entre 6 a 8 horas ya puede estar formada una placa dental. Entonces yo aconsejaría a la gente de que se cepille al levantarse o después del desayuno, después del almuerzo sí o sí, y antes de acostarse, por supuesto, ¿no? Y tratar el cuerpo, ¿para qué? Para que el cuerpo o las glándulas salivales que están produciendo saliva permanentemente tengan de dónde sacar su materia prima, que es el agua. El agua, con otras cosas, que la saliva es un compuesto que tiene enzimas, que tiene muchas cosas que ayudan a la digestión. Entonces la hidratación es importante, el saber qué comemos. El enemigo número 1 ya lo han dicho, es el azúcar. El azúcar es el enemigo número 1. Y todo lo que lo contenga, ¿no? Todo aquello que contenga azúcar y que tenga cosas que sean químicas, porque hay muchos sabores de estos alimentos que damos a los niños, que son producidos en nuestro medio. Algunos son importados también, que tienen exceso de sustancias químicas para darle color, sabor, olor, conservantes y demás. Entonces yo soy un enemigo de verdad, aunque sé que tal vez de 100 seamos 1 y 99 digan lo contrario. Yo no uso jamás pasta dental y otras cosas que la gente utiliza. ¿Por qué? Porque son cosas químicas que tu cuerpo no necesita. Entonces un buen cepillado de 5 minutos con seguridad que va a eliminar más bacterias y más cosas el desecho de los alimentos, que utilizar la mejor pasta dental, porque la mejor al final viene a ser la peor, porque la mejor dicen que es la que tiene flúor y para mí es la peor. Entonces tener muy en cuenta qué alimentación estamos dando, sobre todo a los niños, y hacer que una vez que el niño ha comido, aunque sea una fruta de la más sana, un plátano o lo que sea, tiene azúcar. La manzana tiene azúcar, la uva tiene azúcar, la manga tiene azúcar, todos los alimentos tienen azúcar. Entonces, enseñarles a que después de que hayan consumido cualquier tipo de postre o cualquier alimento, lo que decía mi esposa, por ejemplo, si a un niño desde chiquito tú le impones o le muestras un hábito de aseo, en este caso que estamos hablando de la boca, para el niño no va a ser nada raro que a sus 4 o 5 años, él solito agarra el cepillo y se cepille, y lo va a hacer para toda la vida, ¿no? Entonces, las mamás y los papás, por supuesto, también tenemos la obligación, con los hijos o con los nietos, de imponer ese tipo de hábitos tan beneficiosos para que el niño, a la larga, mantenga una salud bucal excelente y eso evite todas las enfermedades de las que hemos estado hablando. Muy bien, muchas gracias, doctor Federico, muchas gracias, doctora Sonia, y también gracias, doctora Sara. Entonces, estamos aquí una vez más para aprender de este tema tan importante y hay que tener mucho cuidado y tomar en cuenta las recomendaciones de nuestros doctores, porque como bien sabemos ahora, la salud vocal va a influir mucho en nuestra salud física en general. Nos vemos próximamente aquí en nuestro canal, esto es importante. Hasta luego.